A ver, Julián y Margarita estaban discutiendo. Y llegó Juan Carlos, por decir algo. A ver, ciérrenme por favor, ciérrenme los micrófonos. Mónica Cuellar, ciérrame el micrófono. Sebastián, ciérrame el micrófono, por favor. El micrófono y la cámara. Bien, entonces llegó el tercero y agredió al tipo porque no le parecía lo que le estaba diciendo. Y resultaron los dos cayéndole al tipo y pegándole al que se metió. Resulta que los que estaban discutiendo primero eran esposos y estaban discutiendo y el tercero se metió pensando que otra cosa. Bien, ¿a dónde voy con el comentario? Si usted no sabe resolver un problema, si usted no conoce el problema, no lo va a poder resolver nunca. No le va a dar solución al problema. En investigación es igual. Nosotros nos debatimos hoy en día pretendiendo resolver problemas a nuestra manera, como a mí me parece, como yo creo, como yo pienso, según mi punto de vista, según la óptica que yo he visto. Pero muchas veces la óptica, mi opinión, lo que yo veo en un problema no es la mejor forma de resolver un problema. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque en investigación el problema se resuelve, o sea, el problema de investigación primero se plantea, ¿verdad? Y ese planteamiento del problema se divide en tres partes. Pero si yo hago esas tres divisiones y yo planteo ese problema mal, la investigación estará mal. Y seguiré mal. Y resulta que la investigación, aunque yo crea y me haya esforzado, pero si yo no redacto el problema bien, el lector de mi proyecto no entenderá lo que yo voy a pretender decir o lo que el problema de investigación pretende establecer. Entonces, el problema, en primera instancia, no es un problema común, es un problema científico, es una circunstancia que se establece en el proyecto. Ahora, digo todo esto para pasar al segundo elemento a establecer en el proyecto. El segundo elemento, pero no el punto 2, segundo elemento a establecer. Recuerde que la investigación que usted hace, ¿verdad? La investigación que usted está haciendo es la solución del problema. Pero para yo solucionar un problema, ¿verdad? Para yo dar una solución al problema, tengo que plantear bien el problema. Plantear bien el problema significa ver bien la circunstancia, saber, entender, comprender qué es o cuál es la solución que yo pretendo dar para solucionar el problema que se está planteando. Bien, entonces, la solución al problema que usted plantea es la investigación. Y la investigación tiene un título. Y ese título es el nombre de la investigación. ¿Verdad? El nombre de la investigación. Y en esa investigación yo planteo la problemática, que es lo que le va a llamar la atención y lo que va a tocar la sensibilidad de las personas, ¿verdad? Que me pueden financiar mi proyecto. En ese orden de ideas, según lo que estoy diciendo, ¿verdad? Planteo, después de haber planteado el problema con sus partes,
al menos dos partes, la descripción y la identificación del problema. Yo me planteo ¿qué cosa? Un objetivo, que es la meta o el propósito. En esta noche voy a plantear el objetivo de la investigación. Y el objetivo de la investigación no es una filosofía. El objetivo de la investigación es un punto a alcanzar. O sea, del punto A al punto B, para yo llegar al punto del trasladarme. Entonces, ¿cómo lo hago? Hombre, el problema de investigación es el punto A y el punto B, que es la solución del problema, es el objetivo de la investigación. Pero el objetivo de la investigación yo lo obtengo después que desarrollo la investigación. Pero el objetivo de la investigación, antes de ejecutar la investigación, yo debo plantearlo como un enunciado. A eso me refiero. Plantearlo como un enunciado. ¿De qué estoy hablando? Pregunto, ¿qué es un enunciado? A ver, ¿a qué le llamamos enunciado? ¿Qué es un enunciado? A ver, ¿quién me dice? Lo que nos da la introducción o la primera parte del texto, como el indicio, no sé. Bien, un enunciado, ¿verdad? Es una emisión lingüística. Pregunto, ¿qué es una emisión lingüística? ¿A qué le llamamos emisión lingüística? ¿Qué es una emisión lingüística? Profe, tal vez a una exposición a un problema que hay que determinar, un problema específico. Bien. Una emisión lingüística es algo que se dice. Emisión lingüística es emitir. Ahora, cuando hablamos de emisión, estamos hablando de emitir. Y cuando hablamos de lingüístico, cuando hablamos de la lingüística, nos referimos a lo lingüístico. ¿Y lo lingüístico qué es? Cuando hablamos de lingüístico, ¿a qué nos referimos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es lingüístico? Dígame, por favor. La lengua, el idioma, profe. Bien, bien. Lo lingüístico es lo relacionado con las palabras propias de un idioma, del lenguaje. ¿Me hago entender? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Estoy diciendo que un objetivo, un objetivo en una investigación es una emisión, es un enunciado, y que un enunciado es una emisión lingüística. Bien. Entonces, por ejemplo, pero esa emisión lingüística, por ejemplo, una emisión lingüística, por ejemplo, cuando yo digo, quiero salvarme, eso es una emisión lingüística. ¿Ya? Es una oración con sentido completo. Entonces, un objetivo planteado en una investigación es una oración con sentido completo. Pregunto, recuerden que hay oraciones y hay frases. Oraciones y frases. ¿Cómo llevo yo a un documento una oración? Por ejemplo, cuando escribimos una oración, ¿verdad? Una oración que tenga sentido completo. ¿Quién me da un ejemplo de una oración lingüística? A ver, una oración gramatical. A ver, ¿qué es una oración gramatical? A ver, ¿quién me dice?
Profe, yo tengo acá una. Mariana no sabe hablar inglés. Exactamente, te aplaudo. Mariana no sabe hablar inglés. Pregunto yo, ¿a esa oración tiene sentido completo? ¿Ustedes qué dicen? Que sí. Claro, Sí, porque profe, se porque entiende. da información. Sí, te da una información completa, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, gracias por ese ejemplo. En esta orden de ideas, en este orden de ideas, el objetivo de la investigación es una oración con sentido completo. O sea, una oración compuesta porque tiene uno, dos o tres, o sea, uno o varios elementos que cuando tú lo lees, ¿verdad? Cuando tú lees el objetivo, entonces el objetivo te dice hacia dónde quiere llegar el investigador con ese objetivo. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Cuál es el propósito o cuál es la meta? Pero a manera gramaticalmente, o sea, escrito, que cuando tú lo lees es un enunciado lingüístico. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, niños, jóvenes? Pero díganme sí o no, no sé. Díganme algo, Sí, señor. que me siento solito aquí. Bien, en el día de hoy, jóvenes, vamos a aprender cómo, o sea, primero que ya hemos hablado de qué es el objetivo. Ahora, ¿cómo se hace un objetivo? Si me pueden acompañar, por favor, vamos al formato de anteproyecto. Por favor, si son tan amables. Formato de anteproyecto. ¿Ya lo tienen ahí? Espero que sí. Bien, si ya, si ya tenemos el formato de anteproyecto, entonces vamos a ir a donde dice el punto 3 de cuando habla de los objetivos. ¿Por qué? Jóvenes, para darle sentido completo a la investigación. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven, hijos? Díganme sí, no, no se ve nada. Díganme algo. Sí, profe, sí se Ahora ve. sí, profe. Bien, Sí listo. se Bien, ve. okay. Entonces dice, bien, primero, entonces recuerden que hay dos tipos de objetivos. Objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es la meta, es el propósito, ¿verdad? Es la finalidad, la finalidad de la investigación. Entonces me dice que el objetivo general, aquí hay unas recomendaciones, debe explicitar lo que se espera lograr en el estudio, o sea, en la investigación, en términos de conocimiento, en términos de nuevo conocimiento. Debe dar una noción clara de lo que se pretende efectuar, iniciando con un verbo en infinitivo, describiendo el qué se va a realizar y cómo se va a realizar y para qué. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo, por ejemplo, mira, primero, ahora vamos a la taxonomía de Bloom. ¿Sabemos qué es la taxonomía de Bloom? ¿Ah? No, señor. Taxonomía de Bloom. Bien, la taxonomía de Bloom, estamos viendo ahí, ¿no? Estamos viendo el formato. Ah, bien, bien. Entonces, permítame ir a la taxonomía de Bloom. Bien. Bien, la taxonomía de Bloom, ¿a qué le llamamos taxonomía de Bloom?
La taxonomía de Bloom es un personaje, ¿verdad? Bloom es un personaje. ¿Sí lo ven ahí, niños? Sí. En 1948, el grupo de investigadores, bueno, en fin. La taxonomía de Bloom es una estructura jerárquica de los verbos, ¿verdad? Una taxonomía de los verbos. Los verbos, pregunto, ¿qué es un verbo? ¿A qué le llamamos verbo? ¿Quién me dice? A una acción. Acciones. Bien. ¿Qué es un verbo? Le llamamos verbo, ¿verdad? A una acción. Muy bien. ¿Verdad? A una acción. Entonces, un verbo es una palabra en las que se expresan acciones, procesos, estados, movimientos. Entonces, un verbo en una oración implica una categoría léxica que expresa acción, movimiento, existencia, coexistencia, consecución, condición, estado del sujeto, etc. Eso es un verbo, ¿cierto? La taxonomía de Bloom nos dice de que los verbos se clasifican o ¿están viendo ahí? Sí. ¿Aló? Sí, profe, sí. Sí, ¿Qué señor. ven? Díganme qué ven. Conocimiento, impresión. Bien. Entonces, objetivos. Los objetivos son de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. Bien, al menos tenemos ¿cuánto? Evaluación, síntesis, análisis, aplicación, comprensión y conocimiento. Al menos tenemos 6. Por ejemplo, los verbos de conocimiento buscan que el sujeto están relacionados cuando la capacidad del sujeto de recordar, o sea, conocimiento, lo que está aquí en la mente. ¿Cuáles son esos verbos? Describir, escribir, enumerar, etiquetar, en fin, los que tenemos aquí. Algunos, ¿no? De comprensión, el sujeto se hace suyo aquello que ha aprendido. O sea, cuando comprende, por ejemplo, clasificar, citar, expresar, identificar, etcétera. Ahí los tenemos. De aplicación, el sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido. Como por ejemplo, usar, solucionar, recoger, transferir, calcular, aplicar, construir, resolver. De análisis, cuando el sujeto es capaz de descomponer. Por ejemplo, si usted va a hacer un análisis de un tema X, entonces usted o el equipo tendrá la capacidad de descomponer el objeto de investigación en diferentes partes. Como por ejemplo, analizar, discriminar, categorizar, distinguir, comparar, ilustrar, contrastar, precisar, calcular, etc. De síntesis, cuando el sujeto es capaz de crear, integrar, combinar, idear, planear. Como por ejemplo, crear, revisar, adaptar, estructurar, anticipar, sustituir, planear. Evaluación, ¿verdad? Verbos de evaluación. Cuando el sujeto, la persona, el investigador, emite juicios, como por ejemplo, valorar, evaluar, comparar, atacar, etc. Bien, en ese orden de ideas, ¿verdad? En ese orden de ideas, la taxonomía de Bloom busca hacer una compilación de objetivos para que cuando nosotros vayamos a construir vayamos a construir una investigación, tengamos la suspicacia y la perspicacia de utilizar el mejor verbo. Hablé del verbo, ¿ok? Hablé del verbo. En ese orden de ideas, jóvenes, es necesario que aprendamos, primero identifiquemos
de acuerdo a nuestra investigación, qué tipo de verbos vamos a utilizar. ¿Qué tipo de verbos vamos a utilizar según la investigación y lo que yo pretendo? Ya sabemos que los verbos son objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es lo que yo pretendo. Bien, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se construyen los verbos? Perdón, los objetivos. Primero, se coloca un verbo de aquellos de la taxonomía de Bloom en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Los verbos infinitivos terminan en ar, ir. Por ejemplo, aplicar, correr, satisfacer, escribir. Así. Esos son los verbos en infinitivo. Así termina. Primero, coloco el verbo. Segundo, una técnica que emplee o que plantee estrategias. Perdón, la primera parte es el verbo. La segunda parte es qué cosa. Por ejemplo, si yo digo analizar las fake news. O sea, ¿qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Hacer un análisis de la fake news, por ejemplo. Segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Analizar la fake news a través de búsqueda en Internet, por ejemplo, o de rastreo de fuentes de Internet. O sea, de esa manera lo voy es el cómo. Y luego el para qué. Entonces, yo digo, por ejemplo, analizar la fake news a través de diferentes, ¿cómo se llama? De diferentes páginas de Internet, ¿verdad? Ahí tengo el qué, el cómo, ¿verdad? Primero el verbo, el qué, qué cosa voy a hacer, a analizar, cómo lo voy a hacer y para qué. Entonces le colocaría analizar la fake news mediante o a través de un rastreo de diferentes fuentes de Internet con el propósito de identificar la desinformación, por ejemplo. Entonces, eso lo que me resulta es una oración con sentido completo. Ese es el objetivo general. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Proponer, primero, el verbo en infinitivo, proponer. ¿Qué cosa va a proponer? Una técnica que plantee estrategias financieras, ¿verdad? Que trate estrategia financiera. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando un modelo simulado para demostrar que manipulando ciertas variables financieras, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Para demostrar que ¿para qué? Para demostrar que manipulando ciertas variables financieras se puede alterar las razones de los resultados financieros. Entonces, ahí vemos. Le voy a poner, por ejemplo, en el verbo, voy a ponerle un color. Vamos a ponerle el color amarillo. Y aquí abajo en el ejemplo, color amarillo. Segundo, ¿qué cosa? Vamos a ver, a colocarle a lo que se busca o a lo que se va a hacer, moradito aquí, una técnica, ¿verdad? Una técnica. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál sería el cómo? Que plantee estrategias financieras, ¿verdad? Que plantee estrategias financieras. Aquí está. Este cómo que plantee estrategias financieras, ¿verdad? ¿Para qué? Que sería esta parte acá. Sería el verde y aquí sería el verde. Entonces nos estamos dando cuenta que cada partecita de estas está en el ejemplo
Primero, el verbo. Segundo, ¿qué cosa? Una técnica. ¿Cómo lo voy a hacer? Que plantee estrategias financieras. Perdón, esto va hasta acá. Ahí está. Si ustedes miran, proponer una técnica que plantee estrategia financiera utilizando un modelo simulado para demostrar que manipulando ciertas variables financieras se puede alterar las razones y resultados financieros. Esa es una oración con sentido completo. Ahí hemos construido el objetivo general. Asimismo, vamos a construir los objetivos específicos. ¿Pero qué son los objetivos específicos? Son los pasos. Son los pasos o las pequeñas metas que yo voy a tener o que yo voy a, que yo voy a tener o que yo voy a dar para lograr el objetivo general. Por ejemplo, vamos a construir un objetivo general. ¿Cómo se construyen los objetivos? ¿Cómo se construyen los objetivos? Bien. ¿Cómo se construye? ¿Cómo sería esto de construir un objetivo? Por ejemplo, si están viendo la página, ¿qué ven? ¿Qué ven? Está en blanco. Bien, eso era lo que quería. Bien, entonces fíjate una cosa. Muy bien. Bien. Por ejemplo, miren. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué ven ahí, hijos? Cuéntenme. A ver, ¿qué ven ahí? Unos corchetes al revés. Unos corchetes, exactamente, muy bien. Ese corchete al revés es el objetivo general, ¿verdad? Objetivo general, ¿cierto? El objetivo general es el corchete, ¿cierto? Entonces yo voy a construir, pero ¿cómo construyo yo ese objetivo general? Fácil, facilito, de esta manera. Por ejemplo, yo voy a construir el objetivo 1. Objetivo 2. Objetivo 3. Si ustedes se van a dar, mira lo que va a suceder aquí. Objetivo 1. Bueno, entonces fíjense una cosita. ¿Qué ven ahí? Entonces, para conseguir el objetivo general, yo debo construir, el objetivo general se construye con los objetivos específicos. ¿Sí ven? Ahora me entienden mejor, ¿verdad? ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? ¿Me alcanzaron a entender? Entonces, esto sería objetivo específico número 1. Este sería
objetivo específico número 2. Aquí, objetivo específico número 3. Entonces, cuando yo obtenga el objetivo 1, cuando yo tenga el objetivo número 1, obtendré una parte, la primera parte del objetivo general. Cuando obtenga el objetivo número 2, obtendré la segunda parte del objetivo general. Y cuando tenga la tercera parte construida del objetivo específico, entonces esos tres objetivos específicos se unen. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? He construido el objetivo general. ¿Sí me copian? Preguntas, dudas e inquietudes. A ver, cuéntenme. Preguntas, dudas e inquietudes. Por mi parte no, profe. ¿Se entendió? Me hice entender cómo quedó la cosa. A ver. Preguntas, dudas e inquietudes. A ver, preguntas, dudas, inquietudes. Cuéntenme. ¿Cómo está todo? Muchas veces sucede esto, miren. Esto va para allá. Y espero que no les suceda a ustedes. Esto va para allá. Y así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede construir un objetivo general de forma correcta así? Aló. No, porque no va para el mismo lado, ¿no? No va para ningún lado, sí, señor. Así es. No va para el mismo lado. Cada quien va por su lado. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces nos pasa. ¿Verdad? Mire lo que pasa ahora, vea. Que yo intento, ¿qué cosa? Darle idea, pero entonces, ¿qué necesito hacer? Reevaluar los objetivos. ¿Sí? Debo reevaluarlos. ¿Cómo los reevalúo? ¿Verdad? ¿Cómo los reevalúo? ¿Cómo los reevalúo? Analizándolo para ver cómo están, si están bien, si caben, si están en la misma dirección hacia donde voy. ¿Cierto? Si están en la misma dirección, si tienen el mismo sentido. Y luego, ¿qué cosa? Ahí sí va a haber, ¿qué cosa va a haber ahí? Ahí sí va a haber una coherencia. Y entonces se logra el objetivo general. ¿Se dan cuenta? Ahí se construyó el objetivo general. De lo contrario, no se construye el objetivo general. ¿Me hago entender, hijos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo está bien? Sí, señor profe. Bien. Ya, de inmediato, según la taxonomía de Bloom y según lo que hemos aprendido, constrúyanme el objetivo general
y los objetivos específicos. Tienen al menos 15 minutos 10 minutos para hacer eso. Adelante. Preguntas. ¿No hay preguntas? Los objetivos, o sea, eso es individual de lo que estamos haciendo del proyecto, ¿vale? Recuerden que... bien, bien, Felipe. Eso es lo que van a subir para el día de mañana en el anteproyecto, en el formato de anteproyecto. En el mismo formato de proyecto, de anteproyecto que subieron el problema, ahora vamos a subir el objetivo o los objetivos. Y es en ¿Solamente grupo. el general y los específicos o solamente el general? No, los 4. Un objetivo general y mínimo 3 específicos. Para el día de mañana. Ok. Para el día de mañana. Voy a subir la taxonomía de Bloom. La voy a Digamos, subir profe, para que... pregunta, ¿Cómo? una pregunta. Pregunta. Obviamente el objetivo general debe empezar con un verbo en infinitivo, Sí, es lo que señor. yo voy entendiendo. Sí, señor. Así es. Exacto. Y obviamente los objetivos específicos También. es a donde quiero llegar. Esos también van a empezar con, obviamente, según Todo pues lo que entiendo, objetivo, todo empiezan también con, enunciado. Acuérdate que lo todos empiezan con metieron verbo, infinitivo, sí, señor. listo, todos empiezan con, ok. La pregunta es, ¿los específicos, mínimo 3 o pueden ser más? Mínimo 3. Pues claro, obviamente, sí. Pueden Perdón, ser ¿era más. máximo 3 No, no, o pueden ser más? Perdón, ¿era máximo 3 o pueden ser más? no. Mínimo 3. Mínimo. Mínimo 3, Sí. mínimo 3, ok. Recuerda que La son siguiente pasos, pregunta. ¿Cómo, que los profe? objetivos específicos son pasos. Sí, eso estaba dando, eso estoy leyendo precisamente acá lo que usted ha mandado, porque lo que veo que el objetivo general, pues es obviamente general, pero solamente, o sea, lo que tengo la duda es, eso sería el punto de objetivos de la investigación y eso es lo único que entregamos mañana, nada más. O sea, Sí, porque veo que la justificación y lo demás, eso obviamente lo estaremos entregando más adelante. sí. La Ok, justificación, yo les voy a pasar un, les voy a pasar un qué, un modelo, cómo se hace una justificación. Es más, se la voy a colocar enseguida. ¿Ok? ok. Preguntas, Y dudas, profe, ya me inquietudes. imagino que con la justificación, ¿Cómo, Felipe? sí, ya nosotros dando la justificación, porque la justificación es como el último, pongo yo, entonces ya con eso terminaríamos el primer capítulo, ¿cierto? Sí, señor, así es. Te lo ha dicho. El primer capítulo del proyecto, del anteproyecto, ¿no? Del anteproyecto porque todavía no está haciendo, Sí, señor. ok, ok, profe. Preguntas, dudas, inquietudes. No hay preguntas, no hay dudas.
¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Profe, para darle la excusa de un compañero Andrés Rodríguez que vive cerca de un CAI de un CAI que le están tirando piedras. Ujú. Entonces, que se desconectó. La gente, bueno, Profe, pregunta ya obviamente de manera general, perdón, el tiempo que tenemos, si alcanzamos a hacer todo este anteproyecto, si sí, alcanzamos sí nosotros, alcanzamos. porque ya después me imagino que empezaríamos con el marco teórico, Sí, claro, sí alcanzamos. con todo eso, Sí, porque, o sea, según veo que mi tema, pues con mis compañeros, pues obviamente haciéndole un análisis ya a lo que es el trabajo, siempre es largo. sí, Entonces me imagino que vamos a hacer o sea, lo que se alcance, obviamente, y lo más fíjate una breve cosa, posible mira, sería el la presentación. anteproyecto solamente de 31 estudiantes han enviado 9. Porque ¿Cómo era así? una O sea, persona por grupo, profe. Ok. Entonces, ¿eso qué me da a entender? De que son 9 grupos. son 9 anteproyectos. Ah, ok. Sí, pues. Hay gente que está estudiando, trabajando sola. Sí, tengo un compañero que está trabajando solo, es precisamente Andrés Rodríguez. Supongo que son 8 grupos y él son 9 talleres que debe tener usted. Bien. Son 9 o 10. Yo creo que son 10, porque hay como 3 sueltos por ahí. Pero bueno, vamos a esperar a ver. Bien, entonces,
Bueno, listo. La taxonomía de Bloom ya la subí. ¿Ok? Ya está la taxonomía de Bloom ahí. Y me gustaría que alguien se atreviera a hacerlo. ¿Hacer qué, profe? Me gustaría que alguien se atreviera a hacerlo para corregirlo y poder corregirlo. Ya ustedes tienen una idea, pero si los corregimos, mejor y aprendemos ¿Los más y objetivos? avanzamos más y mejor. Adelante. ¿Los objetivos? Claro que sí. Por eso les estoy dando Pues 10 yo minutos tengo, para que se atrevan a hacerlo. sí, yo ya tengo incluso de manera individual, porque voy a decir que lo trabajé individual, porque eh, lo estoy haciendo en borrador. Obviamente, pues no estoy trabajando con mis compañeros, porque estamos lejos, mejor dicho. Ellos ahí están dando ideas por el grupo de WhatsApp. Yo tengo es un borrador, Bueno, porque yo pero estaba escríbelo al trabajando chat. el taller. Escríbelo al chat. Yo tengo un O borrador, pero no sé si está bien, bueno, pero hay que porque muéstralo yo a lo estoy ver. trabajando desde ayer. Adelante, hágale pues. Espérame. Espérame porque me toca desde el celular. Entonces, Quita. ¿Hirvió agua, mijo, para que tome? Yo tenía un poco de plata aquí. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Un poco de plata de qué? ¿De qué? No se la eché de mercancía, ¿no? Tranquilo. Pues acá están los vasos, mijo. Toda su plata se la eché de mercancía, luego no se la puedo echar ahí. Esto era así como quemar en el aire el cal de la gaita, ¿no? Ahí me acaba de decir 80. Terrible, ¿no? Mi mamá se preparó mi hija. Dígale de nada. ¿Se tomó el agua, mijo? ¿Sí? Me está tirando eso. Dígale mi marido. ¿Para qué? Y Dani me llamó la atención que me estaba botando eso. Sí. O se le da decir en el sótano, porque yo me pongo cosas revistas. la formulación. Mira. Me voy a comprar otro que ustedes está rico. Bueno. ¿De qué?
Profe, ¿se la escribo o se la leo? Actívala. Pucha, qué frío, marica. Pero tiene que ir mañana al supermercado. Qué obvio. Tengo que hacer mercado, weón. Y con ganas de unas politas. Fíjese bien la nevera. Adelante, Felipe. Señor, Adelante. listo. Yo tengo este como mi objetivo general. Ujú. Analizar los procedimientos riesgosos de la empresa XYZ de todo lo relacionado en seguridad informática para garantizar la integridad y confiabilidad de la información por medio de sugerencias y tips de seguridad informática junto con controles de riesgo. Muéstramelo. Ya se lo dije, se lo leí, ya se lo leí. ¿Lo leo de nuevo? Escríbelo en el chat Pero, y me pero escribes el título del proyecto. ya lo paso. Me voy a conectar por el computador. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿Los objetivos se pueden contemplar como las ventajas? Los objetivos se pueden contar como las ventajas. Sí, señor, o sea, A ver, tú con una ventaja puedes hacer algo, pero objetivo es una cosa y la ventaja es otra, ¿viste? Entonces, el objetivo, tú puedes convertir una ventaja en un objetivo, como por ejemplo, resaltar las ventajas, describir las ventajas, establecer las ventajas. ¿Sí te das cuenta? sí, señor. Ok. Lo cogí para darte. ¿Tienes hambre? No, ¿Y por qué te lo comes? porque no está. No sé. Muéstrame, Félix. Ya lo estoy escribiendo. Oscar, ¿dónde estás? Que no te he escuchado hoy. Profe Oscar está ausente por motivos pues personales, me dijo que lo excusara cualquier cosa. Entonces él está ausente en clase. Listo, profe, ya está ahí escrito lo que está en mayúscula es el título y lo que está en minúscula es mi objetivo general.
Analizar. A ver, una pregunta, Felipe. Señor, Tú vas a hacer un análisis, ¿sí, verdad? sí, nosotros estamos haciendo un análisis con nuestro anteproyecto, profe. Bien, entonces te pregunto, ¿tú vas a analizar los riesgos de la seguridad informática o vas a analizar los procedimientos? ¿Tú vas a analizar los riesgos de la seguridad informática o vas a analizar los procedimientos que conducen a los riesgos? ¿Cómo es la cosa? Los procedimientos que conducen a los riesgos, por eso creo que escribo ahí procedimientos riesgosos. Bueno, el verbo Analizar. analizar. Bien. ¿Qué es lo que vas a analizar? Los procedimientos riesgosos. De la empresa XYZ. Bien. Exacto. ¿Cómo lo vas a hacer? Uy, me cogió ahí. ¿Verdad? ¿Cierto? Pero, sí, señor. Verbo que los procedimientos riesgosos de la empresa XYZ. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Por medio de sugerencias y tips de seguridad informática, no. No. No creo. No, no da. Según lo que leíste. Acuérdate en el RAE. Según lo que leíste. ¿Cómo se detectan los riesgos de la empresa? Espero que me bloqueé. Profe, con auditoría. Espera que yo tengo- ¿Cómo? Por auditorías. ¿De qué tipo de auditoría? Con los ¿Qué tipo? procesos de calidad, o sea, las auditorías que manejan la calidad ¿Calidad de de la qué? seguridad. De la seguridad. ¿De qué seguridad? Digamos, ellos hacen Profe, de la por seguridad de la vulnerabilidad. empresa, o sea, de Cálmense, de cálmense, la calidad. espérense. Por parte, a ver. ¿A través de qué? Repíteme nuevamente, a ver. Las auditorías que se realizan en las empresas, pues a través de la seguridad informática, o sea, digamos. Bien, entonces fíjate, escúchame, bien. Si tú me dices a través de las auditorías, recuerda que hay muchísimas auditorías. Y si me hablas de seguridad, también hay muchísima seguridad. Entonces tienes que especificar el tipo de auditoría y el tipo de seguridad para Profe, darle al ¿no es una punto. auditoría del sistema? ¿No Bueno, debería ser una entonces sí. auditoría del sistema? Ahí sí. Profe, pues depende porque, o sea, A ver, hay pregunta. auditorías Hago una externas, pregunta. o sea, Escúchenme. Hago una pregunta. Una auditoría de sistema, una auditoría de redes, ¿es lo mismo? No. Profe, no, hay muchas clases de auditoría. Bien, En sistema hay exactamente. muchas clases de auditoría. Bien. Escúchenme. Allá quiero ir. Allá es donde quiero ir. ¿Verdad? Ustedes van a analizar los procedimientos riesgosos de la empresa. Pero ¿qué tipo de procedimientos? De todo lo no porque relacionado con la yo seguridad audito informática. es el sistema, no el procedimiento. Ah, ¿te das cuenta, Felipe? Sí, profe, yo opino que no son los procedimientos, sino como tal. ¿Sí te Es das el cuenta? sistema, profe. Lo que se audita, analiza, esto, lo otro, son no los Sistemas. procedimientos, porque los procedimientos se aplican, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a analizar? Por eso pregunté. La vulnerabilidad de la empresa en cuanto a los sistemas, profe. No. ¿Qué es lo que voy a analizar?
los riesgos. Pues primero se definen los patrones de seguridad del sistema bajo un estándar, ¿no? ¿Aló? Sí, aquí estoy. Aquí estoy, tranquilo. Bien, pero no me han dicho cómo lo voy a hacer. ¿De qué manera? El cómo. Pues el primer proceso o la primera parte, profe, es para determinar el estado del sistema. O sea, primero debo saber en qué punto estoy. Entonces, audito el sistema para determinar en qué punto estoy. A partir de esa determinación, puedo tomar acciones correctivas. Bien. La eh, pregunta para es, muy bien. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? técnicamente o Sí, técnicamente, procedimiento. claro, técnicamente. Bueno, pues una auditoría en la parte técnica, pues primero debo determinar qué infraestructura tengo en mis sistemas, determinar qué sistemas Bien. puntualmente voy a auditar. Si voy a auditar un sistema de cableado estructurado, voy a auditar el sistema de redes o voy a auditar los Bien. servidores activos. Muy bien. Entonces, en ese caso y en ese orden de ideas, ustedes deben ser muy claros a lo que van a apuntar. Entonces, miren, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo, cómo método, técnica, voy a hacer yo el análisis de riesgo de la seguridad de la empresa XYZ? Porque yo no voy a analizar los procedimientos, yo voy a analizar es la seguridad. Pero ¿cómo lo hago? Respóndanme. Entonces me decían que a través de auditoría de qué. Profe, por medio de una auditoría interna a los sistemas de la empresa. ¿Pero qué tipo de sistema? Profe, como por Los sistemas password. A ver, cálmense, que estoy escuchando varias voces a la vez. Bien, entonces fíjense, porque es que me están diciendo una cosa y me están diciendo otra. Ya, por eso hago la pregunta. Ustedes van a hacer un análisis, ¿verdad? De los riesgos de seguridad, pero ¿qué tipo de riesgo de seguridad? Pues ahí hay dos factores, ¿no? Tenemos telecomunicaciones, servidores e infraestructura. Entonces son tres ítems que tendríamos que auditar. Sí, exactamente. ¿Cuáles son? Dímelo otra vez. Infraestructura, telecomunicaciones y servidores. Bien. Los servidores son los computadores. No, señor. Los No. servidores son pues la parte centralizada que controla los hosts o los computadores. Pero entonces la parte centralizada, ¿qué parte? ¿Hardware o software? Hardware. Pues van a lo que dos, puedo ¿no? tocar, ¿no? Bueno, no, perdón, me corrijo, profe. Software. Porque la parte de hardware ya iría en infraestructura. Listo, bien. Entonces organicemos la idea, bien. Entonces, en ese orden de ideas, en esos tres elementos, ¿verdad? En esos tres elementos, cuéntame otra vez. Tenemos la parte de infraestructura, que es todo el tema físico, accesibilidad, toda la parte de hardware. Telecomunicaciones, que es todo lo que tiene que ver con, bueno, teléfonos, todo lo que tenga que ver con la red de telecomunicaciones de entrada y salida de la empresa. Bien. Y tenemos la parte de servidores. Listo, te pregunto, ¿cómo mirarías tú, qué método utilizarías tú? ¿Qué método utilizarías tú? ¿O qué método o técnica utilizarías tú para supervisar, por decirlo de esa manera, esos tres elementos que me estás haciendo mención? No sé, ¿Soporte técnico no sirve? Bien. Profe, ¿serían los pasos de la auditoría? Digamos, primero realizar una visita como a la empresa para No. verificar el sistema, ¿no? ¿No? En esa No, parte no, ya eso es un poquito ok. más adentro. Eso es un poquito Ok. más adentro.
Eso es, lo que tú me estás diciendo está correcto, pero va más en otro proceso. Entonces, mira, por ejemplo, si me están diciendo que tengo infraestructura, ¿cuál es el otro? Los tres que mencionaba aquí, ¿quién era? Infraestructura, telecomunicaciones y servidores o Bueno, bien, equipos esos activos. tres elementos. ¿Cómo? O sea, método, técnica, estrategia. ¿Cómo hago yo o cómo le llamaría yo a eso, no sé cómo, para yo supervisar esos tres elementos? Supervisar o testear. ¿Sabes qué es lo que no entiendo? No, Porque yo supervisar, no sé. Yo no sabría. Yo estoy ayudándole a desempolvar a ustedes para ayudarle a hacer el objetivo. bueno, lo que yo no entiendo al profesor es cómo yo voy a poder determinar si esos sistemas son vulnerables. Exactamente. Bueno, muy mejor así. Ah, ¿Cómo bueno. lo hago? Me dijeron que Pues una auditoría. claro, la auditoría, o sea, o el objetivo de la auditoría es poder ¿Qué? encontrar esas Ven, vulnerabilidades. ¿Cómo las escúchame, vamos a escúchame. encontrar? Bien, bien. ¿Cómo las voy a encontrar? Sí, pero ¿qué tipo de auditoría? ¿Cómo le llamo? ¿Auditoría Interna, qué? técnica, ¿Técnica de qué? pues de los servidores. O sea, yo para poder determinar qué vulnerabilidad tiene un servidor o una parte, tengo que auditar la parte técnica Pero de ¿cómo se cada llama esa sistema. auditoría? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Porque acuérdate, yo soy contador y yo también soy auditor, pero yo soy auditor Sí, contable. contable. Sí, yo no voy a hacer una auditoría contable ni a un servidor, ni a la infraestructura, ni a, ni al otro. ¿Qué No tipo de auditoría auditoría voy a informática. hacer ahí? Auditoría informática. Ah, eso es diferente. Entonces sí, ¿verdad? Auditoría informática. Señor, profe, Sí, aquí estoy. Estoy me organizando repites que acá. no lo escuché bien. Entonces, fíjate una cosita. ¿Y para qué hago eso? La auditoría informática Sí. para detectar vulnerabilidades en bueno, en los tres sistemas o los tres sistemas que ya nombramos, los tres pilares de sistemas. ¿Para qué? Detectar vulnerabilidades o amenazas. Sí. Amenazas. Muy bien. Sí. Profe, Dime. pues la auditoría que nosotros hacemos es para ver cuáles son las falencias que tiene la empresa, digámoslo así, a través del sistema. ¿De qué tipo de sistema? Sistemas que acabo de nombrar. Informática. Los de informática, los que acaba de nombrar Sebastián. Rápido, rayita. Repíteme los tres. Telecomunicaciones, servidores, equipos activos e infraestructura. Listo. Se lo tengo. Está hecho. Se lo voy a Profe, a mostrar ver. para que lo vean. ¿Dónde está? Mira ahí. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí lo ven? Analizar los riesgos de Lo seguridad estamos viendo. informática a través de auditorías informáticas para determinar vulnerabilidades y amenazas en la infraestructura. Casi lo tengo yo así. Ah, ¿te das cuenta? Yo lo ¿Sí te tengo, das cuenta? analizar los riesgos de la empresa XYZ de todo lo relacionado a seguridad informática a través de auditorías informáticas No, porque ya los para tienes acá, mira. determinar Ya los tienes acá, mira. amenazas. Sí, yo lo tengo, Infraestructura, telecomunicaciones y equipos. pero no podríamos decir de todo lo relacionado con seguridad informática o de todo lo relacionado a la informática O o... si lo dices así,
ahí quedan o de un los poco de sistemas cosas por fuera. informáticos. O sea, si lo dices así queda muy amplio, muy global. Exacto. ¿Ya? Porque Entonces, ¿qué eso es lo pasa? que yo quiero. Entonces, mira, el título puede Sí, cambiar. Análisis de los riesgos de seguridad informática de la empresa X, Y, Z, ¿verdad? sí. A través de las auditorías. Bueno, bien, el Inform- título puede cambiar un poquito, pero ahí lo tienen. Pero el objetivo es este. Esto es lo que ustedes quieren. Este es el nombre, el título es el nombre, pero el objetivo, la meta, el propósito, lo que ustedes buscan es esto. ¿Sí me copias? Sí, señor. Ya, Pero entonces, ahí solamente me dice a dónde estoy llegando, pero no me dice para qué estoy llegando. Ahí me dice para determinar vulnerabilidades, pero ¿qué hago con eso? Con no, esa no, determino la acuérdate, vulnerabilidad y qué. por partecita. Vamos por parte primero. Vale. Ya, no todo al tiempo, ¿ya? Entonces mira lo que estoy haciendo. ¿Sí ven? ¿Sí ven ahí? Sí, señor. Sí, Ese es señor. el objetivo general. Ahora, el objetivo específico se construye de la misma manera, pero sería el paso 1. ¿Sí ves? El paso 1. Entonces, ¿qué haces? Fácil. Podrías hacer así, mira. Ok, profe, tengo esta pregunta. Así, mira. Ok. Yo tengo esta pregunta, pues lo que me causa duda es todo lo que ¿Cuál usted es escribe, el pues me paso parece. 1? Paso 1. ¿Cuál sería el primer paso para hacer esto? Analizar. Analizar, ¿verdad? Analizar, si le quitamos esto. ¿Sí te das cuenta? Sí. Ya, así queda. Esto queda aquí como minúscula. Entonces la pregunta es, ¿qué pasos debo dar yo para alcanzar ese objetivo específico? Ese objetivo general. Primer paso, que también. Entonces yo lo primero que debo hacer es identificar. El segundo, caracterizar. Tercero, por ejemplo, ¿no? Determinar. ¿Qué cosa? Fácil, mira. Mira lo que voy a hacer con el primero. Identificar. Ahí lo tiene, papi. ¿Sí ves? ¿Sí vistes lo que hice? Sí, señor, tengo es una pregunta. Ajá, pregúntame. Mi objetivo general, o sea, yo entiendo que usted y en serio, gracias, pero ¿qué hago cuando determine las amenazas y vulnerabilidades? ¿Para qué me sirve eso? A ver, O sea, espérate. le hago la pregunta de manera general porque me llega hasta ahí con su objetivo, pero ¿qué hago con eso? O sea, ¿de qué me sirve analizarlos? ¿De qué me sirve determinarlos y identificarlos? A Porque ¿qué ver, voy a hacer con eso? identificar, caracterizar y determinar. Eso te va a proveer de una información. Pero es que ya yo te voy a decir cómo es que va esto. Todavía no. Todavía no. La pregunta está muy adelantada.
¿Sí? Sí estás viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Ya tengo todo, tengo mínimo 3 objetivos. ¿Cierto? Mínimo 3. Ahí están. Primero, segundo y tercero. Si tú te das cuenta, identificar, entonces eso tienes que convertirlo. Luego, caracterizar es una acción. Identificar, acción. Caracterizar, acción. Y determinar, acción. Si te vas a la taxonomía de Bloom, ¿qué tipo de objetivos son esos? Si te das cuenta, bien. Si se dan cuenta, entonces, esos son enunciados, ¿verdad? Esos son enunciados, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, señor. Son enunciados, bien. Ya te voy a responder tu pregunta. Ahora, yo debo ir acá. Debo ir acá. ¿Sí ven dónde estoy? Recuerda que los objetivos son ahí, son enunciados. Enunciados gramaticales. Pero en esta parte, acá, que es la parte que aquí no está, pero aquí, la parte, ¿qué parte es esta? 7. La parte 7, ¿verdad? 7, ¿qué es? Resultados de la investigación. ¿Cómo así? Que no he entendido. Bien. Entonces, objetivo número 1. Identificar. Entonces yo ahora esto que está aquí, nene, debo hacerlo, desarrollarlo. ¿Ah? ¿Me estás entendiendo? Sí, señor. Entonces, ya no será identificar, sino cómo. ¿Cómo? ¿Cómo será? ¿Sí ves lo que hice? Sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Empezar a operacionalizar ese objetivo. Debo ir a la empresa XYZ e identificar, entonces dice, yo puedo escribir, teniendo en cuenta la presente investigación, coma, se identificaron ¿cuántos hay ahí? Uno, 2, 3, 4, hasta que llegue ¿cuánto? ¿Sí te das cuenta? ¿Y debo Sí, qué señor. cosa? Identifiqué 10.000 ¿qué? 10.000 ¿qué? 10.000 riesgos. Ah, No, pero, 10.000 riesgos. ¿Dónde? 10.000 riesgos. Entonces encontré 5.000 de infraestructura, 3.000 de telecomunicaciones y 2.000 en equipos. y 2.000 en equipo. Ah, eso es lo que significa
los resultados de la investigación. Sí. ¿Por qué? Ok. Porque esto aquí arriba es pura teoría. ¿Sí? Teoría, pero teoría construida. ¿Sí me hago entender? Sí, El señor. punto 3, teoría construida. Pero el punto 7 es, ¿qué cosa? Los resultados de la teoría que yo Claro. construí. ¿Me entendieron? ¿O me hice entender? Entonces, para eso tú me preguntabas, profe, ¿y eso para qué Sí, señor. es? ¿Sí ves? No, sí, yo sé que están los resultados, pero yo lo que llegaba era de manera simplificada, no lo podía colocar ahí No, en mi objetivo general, porque yo le había puesto era que era para garantizar la integridad y confiabilidad de la información. O sea, bueno, había puesto hasta ahí. bien, bien. ¿Qué te iba a decir yo? O sea, los objetivos se construyen así como estábamos haciéndolo. Que tú le quites o le pongas un poquito más, si te quedan bien, no hay problema. ¿Ya? Porque esto es enunciado, construcción. O sea, lo que tú Ok, construyes aquí en estos objetivos, ¿verdad? Eso nadie lo ha hecho, solamente ustedes lo van a hacer. Pero eso tiene que tener unos resultados. Tiene que haber una discusión, tiene que haber algo, acción, llevarlo a la acción. Por eso es que aquí sale identificar y luego identificación. O sea, la acción de identificar es el mismo verbo llevado a la acción, llevado al movimiento. ¿Me hago entender? sí, señor. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué hago yo si yo construyo unos buenos enunciados, pero no llegan a ninguna parte? O sea, no me llevan a la acción. Entonces, mira, entonces, cuando yo alcance estos tres objetivos, o sea, los operacionalice, identifico, caracterizo y determino, entonces yo logro analizar los riesgos. Porque analizar es descomponer. Recuerda lo que dice la taxonomía de Bloom. ¿Sí ves? ¿Qué dice la taxonomía de Bloom? Con respecto a análisis. Ahí está, mira. La taxonomía de Bloom, ¿qué dice? ¿Qué dice la taxonomía de Bloom? A ver, ¿quién me dice? Con respecto a análisis, ahí. Tengo ¿Sí lo entendido que ves? eso es ¿para qué? Eso es un método de aprendizaje. Mira lo que dice aquí. Análisis. Cuando el sujeto, o sea, el Análisis. investigador, es capaz de descomponer el todo en sus partes. ¿Cuál es la descomposición que hicimos? Del título, obviamente de todas las partes Ah, que están exactamente. involucradas. Exacto. Ya, hicimos una descomposición de la palabra análisis en tres. ¿Cuál En es? tres. Identificar, caracterizar y Sí. determinar. Cuando tú identificas, caracteriza y determina. Por ejemplo, a ver, ¿quién soy yo? Identifícame. El profesor Germán. Listo, bien. Caracterízame. Profesor de una característica, contador de costeño. Ah, lo que se te ocurra, las características. Bien. Listo. Ok. Determina. Entonces determina lo que observas, ¿verdad? Las características, o sea, lo identificaste, lo caracterizaste, ahora determina, lanza un juicio. El tipo es tal cosa. Ya. ¿Me hago Tipo con la entender? cuchilla. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú me identificas,
me caracteriza, o sea, te das cuenta de mis características. Tú lanzas un juicio, el man es tal cosa. Cuando tú tienes esos tres elementos, entonces tú hiciste un análisis. Porque el analizar consiste en que tú como investigador descompones ese análisis en tres partes: identificación, caracterización y determinación. Eso es analizar. Por eso es que yo decía que usted puede plantear desde 4 ópticas la propuesta de investigación: hacer un análisis, hacer una guía, hacer un diseño metodológico. ¿Qué más? Análisis, diseño, guía. ¿Y qué más? Y un prototipo. Cuando usted hace un análisis, está aportando a la ciencia. Cuando usted hace un diseño metodológico, un paso a paso, está aportando a la ciencia. Cuando usted hace un prototipo, está aportando a la ciencia, pero la ciencia, usted le aporta a la ciencia, y la ciencia de lo que usted aportó le toma para el área del conocimiento donde la ciencia actuó. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, entonces en esta clase lo que se busca es tener una idea clara de qué voy a aportarle yo a la ciencia de la ingeniería de sistemas. Por ejemplo, con el análisis que ustedes van a hacer en la empresa, ustedes le aportan a la ciencia y la ciencia le está ayudando a resolver, a identificar, caracterizar y determinar los riesgos que podrían haber en la empresa X, Y, Z. ¿En qué cosa? En la infraestructura, en los equipos y en la otra parte esa, que son las 3 variables. ¿Me hago entender? Entonces, cuando ustedes identifiquen eso, ustedes se lo proponen a ellos y ellos pueden tomar decisiones de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, porque ahí van a haber unos descubrimientos. Y esos descubrimientos, tomando decisión a través de esos descubrimientos, ¿qué pasaría? Se puede ahorrar costo, se puede ahorrar tiempo y se puede ahorrar cualquier cantidad de cosas. Para eso es la ciencia, papi. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Ya. Y la idea es que la asignatura te lleve a ti y a todos los participantes a generar nuevo conocimiento a través de ¿qué? De un proyecto, una propuesta de investigación en las diferentes áreas del conocimiento, en la psicología, en la ingeniería industrial o en la ingeniería de sistemas. Por eso yo les decía, es que esto no es una clase común y corriente como todas, donde copiamos y pegamos y entregamos y ya, y almacenamos información. No. Aquí la información se obtiene, se analiza, se interpreta para generar un proyecto. Y ese proyecto tenemos que inscribirlo en un evento para que lo que yo inventé o creé o desarrollé se expone ante la comunidad científica. ¿Me hago entender? Sí, señor. Andrés, cuéntame. Brian. Sí, señor, profe. Brian. Ingrid. Francis. Profe. Cuéntame, Francis. Pues, ¿qué le cuento, profe? Nosotros ya intentamos hacer los objetivos. Muy bien, excelente. ¿Se los comparto? Se los cuento y los vemos mañana, que igual ya se va a acabar la clase. ¿Le parece? Que si no, acá nos quedamos media hora, profe. Me parece Su merced se perfecto. sienta en la palabra y acá nos quedamos hasta las 11 de la noche. O mañana a primera hora. Pues mientras Adelante. que llaman a lista y eso. No, me Listo, parece se los bien, voy me a parece contar. bien. Me Listo, parece bien. hágale, profe. Pues el Mañana, objetivo general pusimos analizar las fake news mediante un rastreo de diferentes fuentes de información en línea para identificar la desinformación de los colombianos.
Bueno. En los objetivos específicos pusimos identificar los principales medios de comunicación afectados por la desinformación en Colombia, explicar cómo la desinformación afecta de manera directa en la sociedad colombiana. ¿El primero cuál es? Analizar el primero de los específicos. Sí. Identificar los principales medios de comunicación afectados por la desinformación en Colombia. Bien. El segundo es explicar cómo la desinformación afecta de manera directa a la sociedad colombiana. Bien. Y el tercero sería determinar los diferentes factores que condicionan la rapidez de la propagación de la información en Colombia. Bien, bien, bien. Están bien todos. Todos están bien. Pero hay un perito ahí. ¿Cuál es? Cuénteme, profe. Uy, no sé. Para que no te sea el mundo tan grande, no digas en Colombia, hazlo aquí en Bogotá. Ok, porque como el nombre del proyecto dice en Colombia. Bien, entonces no lo cambies, cámbialo de Bogotá a Colombia y es una población más pequeña. Ah, bueno, profe. Ok. Ya. Pero están bien, ¿ok? Están bien. Listo, profe. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por su aporte. La idea es esa, ¿no? Bueno, gracias, Francis, y gracias para todos. Listo, profe. Que Dios les Gracias. bendiga y que Dios les guarde grandemente. A ti, Descanse, a tu profe. familia Listo, profe. y Feliz a todos. noche. Cuídense mucho. No vayan a tirar piedra. Feliz noche. Ok, no vayan a tirar piedra ni nada de esas cosas.